lecturas del domingo 14 del tiempo ordinario ciclo A. La primera lectura, que es el Evangelio, es lectura de según San Mateo, capítulo 11, del 25 al 30. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Esta es palabra de Dios. Honor a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de Zacarías, del Antiguo Testamento, capítulo 9, del 9 al 10. Así dice el Señor: Alégrate, hija de Sión, canta, hija de Jerusalén, mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones, dominará de mar a mar, de gran río al confín de la tierra. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, del 9 y después del 11 al 13. Vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne, para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte, pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pasemos a la explicación del Evangelio. Capítulo 11 de Mateo, del 25 al 30. Nos está mencionando aquí Mateo que en aquel tiempo una de tantas enseñanzas de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es la siguiente. Dice: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Estamos viendo aquí una acción de gracias de nuestro Señor Jesucristo que les está enseñando a los discípulos para que se den cuenta y entiendan una de las formas importantes de las que hay que hacer oración. El Señor Jesucristo dice: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra. Nuestro Padre es el Señor de todo el cielo y la tierra. La tierra, estamos hablando de este globo terráqueo. Del cielo estamos hablando no este firmamento que nosotros tenemos como el cielo, el firmamento solamente, sino está hablando de todo lugar en donde se encuentran las galaxias, el universo, todo el infinito. Y la tierra, porque así le llamamos nosotros a nuestro planeta en donde nosotros estamos habitando. Dice muy claramente Jesucristo: Te doy gracias, Padre. ¿De qué le estará dando Jesucristo gracias a nuestro Padre? Siendo que Jesucristo es Dios mismo, es Dios Hijo, Él mismo se da gracias a sí mismo. Debemos de entender que la razón por la cual Jesucristo está llevando esta alabanza de agradecimiento en un punto es para enseñarnos a nosotros de qué forma nosotros debemos de agradecerle a nuestro Padre Dios. ¿Qué le debemos de agradecer a nuestro Padre Dios? Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo le está agradeciendo en este versículo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Así le dice. No tiene ningún nombre, no le pone ningún nombre, no le debemos nosotros tampoco poner ningún denominativo, nada más nos debemos de referir al Padre, porque ya por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros dejamos de ser creación de Dios, ahora somos sus hijos. Jesucristo nos ha regalado esa gran oportunidad de que nosotros le podamos llamar a nuestro Creador Padre.
Y esa es la forma en la que desde que Jesucristo llegó al mundo debemos nosotros identificar al Creador como nuestro Padre. El Todopoderoso pasa a ser nuestro Padre, o nosotros pasamos a ser parte del Todopoderoso de una forma más razonable, de una forma más exacta, de una forma más clara. Entonces Jesucristo aquí vemos cómo está diciendo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y sigue diciendo: porque has escondido estas cosas a los sabios. Entonces le está dando gracias a nuestro Padre Dios, Jesucristo, porque estas cosas se las ha escondido a los sabios y entendidos, a la gente preparada, a la gente que en este planeta lleva la dirección, lleva el gobierno, lleva las actitudes de revelación de la sociedad en una forma mundana. A todas aquellas personas intelectuales, a todas aquellas personas sabias, a todas aquellas personas dirigentes, políticos, gobernantes, ricos, a todas aquellas personas que de alguna manera tienen un poder, tienen un sitio importante, a todas aquellas personas que son renombradas, que son alabadas, que tienen muchos fanáticos, a todas aquellas personas se les ha escondido estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Aquí dice que a los sabios y entendidos. ¿Y cuáles son estas cosas? Las que hemos nosotros aprendido y visto durante muchas lecturas que Jesucristo nos fue enseñando la doctrina. Y dice: y se las ha revelado a la gente sencilla. Eso es el agradecimiento que Jesucristo está en este momento dándole a nuestro Padre Dios, y nos está enseñando cómo debemos nosotros de agradecerle a Dios. Nosotros debemos darle gracias a Dios porque, a pesar de que somos unas personas sencillas, unas personas humildes, unas personas que no tenemos ni ostentamos grandeza, se nos está revelando esta verdad, esta gran oportunidad de conocer la divinidad, de conocer la verdadera vida. Y no se las ha revelado a la gente, como se acaba de mencionar, muy importante, y sí a nosotros. Esa es la forma principal que en esta lectura Jesucristo está haciendo hincapié y nos está enseñando a nosotros. Démosle gracias a nuestro Padre Dios, porque esto no nos lo ha enseñado a nosotros y se lo ha escondido a los demás. Y yo me preguntaría por qué a ellos se los está ocultando, por qué a ellos no se los ha revelado, por qué nada más se lo está revelando a la gente sencilla, como dice hasta este versículo, y se lo está escondiendo a ese tipo de gente. Porque ese tipo de gente está tan preocupada por las cosas mundanas y materiales que no le pone atención a las cosas del Señor. Y así hay mucha gente que nace, crece, se reproduce, vive y se muere, y no alcanza a tener el conocimiento verdadero del Espíritu, sino simple y llanamente vive de una forma mundana. Entonces, su vida es obsoleta, su vida se ha acabado. Recordemos por allí una lectura en donde sabemos que todo aquel que no cree en nuestro Señor Jesucristo ya ha sido juzgado. Y aquel que sí cree, pues nunca será juzgado. Entonces, esa es otra de las partes en la que debemos de aprender en que debemos de dar gracias a Dios. El conocer su palabra, el conocer su doctrina, el conocer sus mandatos, el conocer sus leyes, el conocer su caminar durante todo este tiempo de la humanidad delante de nosotros, nuestro Padre Dios, todas las bendiciones y todos los milagros y todas las acciones que ha hecho por nosotros. Y nosotros debemos de estar conscientes y lo debemos de reconocer, ya que nos damos cuenta que si no fuera por obra de Él, estaríamos nosotros totalmente liquidados. Y nos sigue diciendo aquí: todo me lo ha entregado mi Padre. Jesucristo dice que todo se lo ha entregado a su Padre. Y volvemos a decir: bueno, ¿cómo es que todo se lo ha entregado a su Padre? Pues si Él es Dios, Dios Hijo. Pues sí, así es una forma en la que nosotros debemos de ir comprendiendo de que Jesucristo, cuando llegó al mundo y tomó un cuerpo humano, vivió aquí como un ser humano. Todo tenía igual que nosotros, en lo único era en el pecado, nunca cometió pecado, era lo único diferente a la generalidad del ser humano. Él no cometió pecado. En todo lo demás era igual que nosotros. Él respiraba, él pensaba,
Él se movía igual que todos nosotros, comía, dormía, se vestía. Pero Él vino a cumplir con su trabajo durante los últimos 3 años de vida. Pero los 33 años de vida que Él estuvo aquí, vivió de una manera humana, para demostrarnos a nosotros que sí podemos llevar a cabo una vida humana, pero siempre apegados a las cosas divinas. Nuestro Señor Jesucristo, siempre desde pequeños sabemos que tenía esa consideración muy grande, que se tenía que dedicar a las cosas de nuestro Padre Dios, porque el Señor le había indicado cuál era su trabajo, y él desde pequeño lo sabía. Recordemos aquellas palabras que le dijo a María, que no sabes que me tengo que dedicar a las cosas de mi Padre. Pudo haber dicho que no sabes que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy Dios Hijo y vengo a realizar aquí la salvación de la humanidad. No lo dijo así, porque esa no era la doctrina que se tenía que especificar, sino la doctrina que se tenía que indicar era de que Él venía a cumplir con la voluntad de nuestro Padre Dios. Y esa es una enseñanza. Jesucristo, al llegar al mundo y tener un cuerpo humano, nos está invitando a que nosotros hagamos nuestro trabajo y llevemos a cabo nuestra labor en este mundo. Por eso aquí nosotros debemos de entender que Jesucristo está siendo como un ser humano, nos está invitando que nosotros hagamos esa actividad, nos está diciendo cómo debemos nosotros dirigirnos a nuestro Padre Dios. Y bien claro lo dice, todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Nuestro Padre Dios conoce perfectamente a nuestro Señor Jesucristo y nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros y sabe que cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos, los cuales tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que ponerlos a servicio de los demás y el Señor nos los ha dado y esto lo hemos recibido desde nuestro bautismo. Si no lo has hecho, si no has comenzado, una invitación para que desde este momento te pongas a hacer lo que tienes que hacer delante de Dios. Y dice aquí, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Mutuamente nos está haciendo una referencia a nuestro Señor Jesucristo, que tanto Dios Padre lo conoce a Él, como Jesucristo conoce perfectamente a nuestro Padre Dios. Y nosotros pues tenemos que conocer perfectamente a nuestro Padre Dios para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Él nos conoce perfectamente a nosotros, sabe nuestras debilidades, sabe nuestros errores, sabe nuestras virtudes, sabe qué es lo que podemos. Por ahí nos dice que Dios no puede pedirnos más de lo que sabe que no le podemos dar, porque cada uno de nosotros tiene diferentes dones, aunque todos los dones son de un mismo espíritu. Así nos lo dicen las Sagradas Escrituras con respecto a la invocación del Espíritu Santo. Entonces aquí nos hace una invitación, pero bueno, estamos entendiendo que la explicación exhaustiva de nuestro Señor Jesucristo nos hace aclarar que Dios lo conoce perfectamente a Él, Dios nos conoce perfectamente a nosotros y Jesucristo conoce perfectamente a Dios Padre. Y eso es lo que nos falta hacer nosotros, conocer perfectamente a nuestro Padre Dios, que a veces estamos ignorantes en las cosas de Dios, ignorantes en su palabra, no sabemos de Él, por eso debemos de estudiar, de leer y de escudriñar y, lo más importante, interpretar la palabra de Dios. Porque tú la podrás leer, tú la podrás escuchar, tú la podrás analizar e investigar. Pero lo más importante es que le interpretes qué mensaje te está dando cada uno de estos versículos, el poder del Espíritu Santo en tu corazón, para que lo pongas y lo lleves a los demás. Y dice aquí, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, pues, nadie conoce al Padre sino el Hijo, Jesucristo conoce perfectamente al Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces nuestro Señor Jesucristo se lo revela en este momento, nos lo está revelando a nosotros, y es un deseo, es un querer de nuestro Señor Jesucristo revelarnos este conocimiento y esta sabiduría. Y nos menciona, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. El estar cansado no es estar cansado físicamente, y no estar agobiado físicamente,
sino estar cansados y agobiados espiritualmente. ¿A qué se refiere esto? A que muchas veces nosotros, al paso de la vida, estamos ya cansados, estamos titubeantes, estamos muy alejados de las cosas del Señor, estamos muy decepcionados de tantas cosas que hemos visto, hemos vivido mundanamente hablando, corporalmente hablando, y nos sentimos muy cansados, muy agobiados, estamos totalmente acabados. Y Él nos dice que vayamos a Él. Al escuchar su palabra, al recurrir a Él, al recurrir a los sacramentos, al recurrir a la confesión, al recurrir a la comunión, pues nos estamos acercando más y más a su sanidad, por decirlo espiritualmente hablando, a su poder, a su divinidad, a su salud. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y de esa manera Jesucristo nos puede tranquilizar, nos puede dar la paz espiritual. Y dice, y yo os aliviaré, así muy claramente lo dice, porque Jesucristo es el que nos puede aliviar, quitarnos todos nuestros malestares mundanos, corporales, mentales, de toda índole. Pero para esto pues necesitamos leer, necesitamos orar, necesitamos acercarnos haciendo obras hacia los demás para que nuestro Señor Jesucristo nos pueda abrazar, nos pueda acoger en su seno y podamos nosotros estar con Él y ser aliviados. Nos menciona aquí cargar con mi yugo y aprender de mí. Esto nos hace ver que no es nada más el que nosotros nos acerquemos, el que nosotros nos incorporemos a su voluntad de una manera ligera, de una manera muy agradable. Bien nos dice cargar con mi yugo. Esto nos hace ver que hay que ponernos a trabajar, hay que cargar con lo que Él nos está diciendo que debemos de hacer, y no solamente pura felicidad y pura satisfacción y puro descanso y ahí te la vas llevando. No, cargar con mi yugo es hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo por los demás. Y aprender de mí, no debemos de andar aprendiendo de otros, de otras, sí, de otros dirigentes, de otros líderes. Debemos de aprender solamente de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos está enseñando, Él es el único que nos está interpretando cada uno de los versículos y de la palabra de Dios. Nosotros no debemos de empezar a tener otras inclinaciones con otras grandes personalidades en este mundo que se han presentado y que al final de cuentas son seres humanos igual que nosotros. Nosotros debemos de aprender solamente de nuestro Señor Jesucristo. Y nos menciona que soy manso y humilde de corazón. Esto nos hace ver que el Señor nos respeta, que el Señor nos perdona, que el Señor es muy sencillo, es muy lento para enojarse. El Señor nos ama, nos da toda su voluntad y toda su divinidad, todo su poder para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro trabajo. Y nos dice que pues Él es manso y humilde de corazón. Y encontraréis vuestro descanso. De esa manera nosotros podemos saber que hemos hecho bien, podemos llegar a nuestra meta, podemos descansar, podemos relajarnos, podemos llegar a una eternidad. Dice, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. No crean que esto es muy difícil. Nuestro Señor Jesucristo dice que si estamos con Él y hacemos las cosas en nombre de Él y con la ayuda de Él, pues toda esa carga va a ser muy sencilla, muy llevadera, muy ligera, no va a ser nada pesado, y tenemos que ir haciendo poco a poco todo lo que nos están pidiendo, y verán ustedes que las cosas en la vida se nos van presentando de una manera con mucha paz, con mucha tranquilidad, con mucho amor, y que en realidad no nos cuesta mucho trabajo. Pero pues para que puedas llegar a este punto, pues necesitas conocer a nuestro Señor Jesucristo, necesitas conocer su doctrina, conocer a nuestro Padre Dios, conocer su palabra, necesitas leer, necesitas hacer oración, no solamente el rosario, no solamente las horas litúrgicas, sino la invocación al Espíritu Santo. Y de esta manera podrás interpretar las Sagradas Escrituras una a una, poco a poco. Porque la podrás leer y ya podrás entenderla, pero tienes que tener tú ese conocimiento de ese poder divino del Espíritu Santo para que puedas interpretar cada uno de los versículos que el Señor te está revelando. Y como en este Evangelio de Mateo, que nos está diciendo que una de las cosas importantes es darle gracias a nuestro Padre Dios
por todo lo que nos ha enseñado, por todo lo que nos ha revelado, y que debemos de tenerle confianza a nuestro Señor Jesucristo, porque por Él nosotros ya somos hijos de nuestro Padre Dios, y Él es el que nos ayuda para que ya no estemos agobiados, ya no estemos cansados, y Él es el que nos va a ayudar para poder llevar nuestro trabajo de una manera sencilla y no tropecemos y no caigamos en errores. Esa lectura está hablando de eso. Eso es lo que el Señor nos está brindando de conocimiento en este Evangelio de Mateo. Pasemos ahora entonces a la lectura de Zacarías capítulo 9 del 9 al 10. Son 2 versículos. Dice, así dice el Señor. Veamos cómo el profeta Zacarías es uno de los profetas menores. Dice, así dice el Señor, alégrate, hija de Sión, canta, hija de Jerusalén. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, estar alegres, cantemos. Acuérdense que el que canta ora 2 veces. Dice, mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso. Y bueno, aquí está haciendo una profecía a Zacarías, porque pues ese rey viene a ti justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, pues fue nuestro Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén antes de la Pascua, montado en un burrito, en un pollino de un burro, y pues entró como rey y toda la gente le decía, viva el rey, alabado sea el Señor, aleluya, aleluya, le gritaban, ¿sí? Bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, aquí nos menciona Zacarías esa profecía de cómo iba a ser esa entrada triunfal. Y dice, mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso. ¿Por qué justo y victorioso? Pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo es justo y victorioso porque había cumplido con su trabajo. Por eso era victorioso. No era victorioso porque haya ganado una guerra. No era victorioso porque haya ganado un galardón. Es victorioso porque ha cumplido con su trabajo. Nuestro Señor Jesucristo cumplió con su trabajo los últimos 3 años de su vida, de la edad de los 30 a los 33 años. Antes de los 30 años, nuestro Señor Jesucristo no estuvo haciendo ninguna actividad mundana. Que quede claro, porque por ahí nos andan diciendo, nos andan indicando que antes de los 30 años ya nuestro Señor Jesucristo estaba llevando a cabo ciertas actividades milagrosas, ciertas actividades de la doctrina, y no, es falso. Tengamos muy en cuenta que el ver películas en la televisión, comprar películas, y que nos malinforman, porque al final de cuentas las películas lo único que hacen es lo fantástico. Lo que hacen es llamar la atención para poder vender sus películas. Y vemos aquí entonces que el Señor nos dice, por medio de Zacarías, que esa profecía iba a llevarse a cabo y se iba a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica, ¿verdad? Y así entró nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén el domingo de Palmas o el domingo de Ramos, que nosotros así le mencionamos. Después dice que destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros. O sea, que nos está haciendo ver que nuestro Señor Jesucristo, al haber llegado al mundo, iba a derribar todas aquellas cosas grandiosas, todos aquellos menesteres, todas aquellas actitudes que tenían un pedestal, que tenían un galardón muy alto ante el mundo, ante la gente, y que nuestro Señor Jesucristo iba a derribar todo eso lo iba a echar abajo. Recordemos todos esos momentos en que nuestro Señor Jesucristo le dice a la gente que de nada sirve lo que tienen si no hacen primero lo que nuestro Padre Dios les ha indicado. Y dice, aquí dictará la paz a las naciones. ¿Sí? Recuerden cuando Jesucristo se les aparece a los discípulos y les dice paz a ustedes. ¿Sí? Y en otro momento dice, no he traído paz sino discordia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos van a aceptar la palabra de Dios y muchos no la van a aceptar. Y también lo dice en la familia, 3 contra 2 estarán y 2 contra 3. Los hijos en contra de los padres y los padres en contra de los hijos. Esto nos hace ver que no es que haya una guerra, hay una discrepancia en las cosas de Dios, porque no toda la gente va a aceptar la palabra de Dios. Eso nos hace muy claro.
¿Por qué esa razón? ¿Por qué? Porque lo que nos está impidiendo a que nosotros tengamos una consideración exacta a las cosas de Dios, pues es el mundo, el demonio y la carne, los tres enemigos del alma. Y eso es lo que nos está apartando de las cosas del Señor. Por eso es que el Señor nos hace hincapié de que pues no todos van a aceptar la palabra de Dios, y Él aquí nos dice: dictará la paz a las naciones, porque la paz a las naciones es el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, es el Espíritu Santo, y esa es la paz a las naciones. Dominará de mar a mar. Y hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo, al dejarnos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo habitar en este globo terráqueo, nos ha llevado a cabo ese dominio total de mar a mar, o sea, del Atlántico al Océano Pacífico, ¿sí?, al Océano Índico, a todas las partes y los confines de la tierra. Y que todavía por ahí faltan algunas personitas, algunas aldeas, algunos pueblos en que no ha llegado la palabra de Dios. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, está dominando de mar a mar, como lo dice Zacarías aquí en esa profecía. Del gran río al confín de la tierra. Ese gran río, bueno, nosotros podríamos decir, pues, ¿cuál gran río? ¿A qué se está refiriendo del gran río? Pues acuérdense que tenemos por ahí unos ríos muy importantes desde la época de Adán y Eva. Tenemos el río Tigris, el río Éufrates, el río Pisón y el río Gijón, que son los 4 ríos que envolvían el paraíso terrenal. En la actualidad existen solamente 2 ríos de esos 4, porque los otros 2 ya se secaron, y tenemos el río Tigris y el río Éufrates. Este gran río, en la época de Zacarías, se estaba refiriendo al río Éufrates. Desde ahí hasta el confín de la tierra, o sea que desde ahí emanó, desde ahí salió, porque recordemos que desde ese río, o desde el gran río, ¿verdad?, sale el poder, sale la divinidad, ya que fue uno de los ríos que estaban regando el Edén, que estaban regando el paraíso terrenal. Y desde ahí sale la salvación, desde ahí sale el conocimiento, desde ahí sale la paz, desde ahí sale y nace nuestro Señor Jesucristo en ese territorio, en ese lugar. Sí, nuestro Señor Jesucristo no nació en Europa, nuestro Señor Jesucristo no nació ni en África, ni en América, ni en Oceanía. Nació en ese continente asiático, en ese lugar que ustedes pues ya saben, en esa región de Israel, en esa región de Jerusalén, en ese lugar de Belén, de Judea. Entonces, bueno, pues veamos cómo desde ahí viene la sabiduría y el conocimiento. Seguimos adelante con la otra lectura, que es la de Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 9, del 11 al 13. Dice: vosotros no estáis sujetos a la carne. Bien claramente nos está diciendo que nosotros no debemos de tener mucha apreciación ni mucho amor a la carne. Y la carne no es el que nosotros comamos carne, la carne es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo le damos todo lo que podemos, le damos todo lo que necesita, lo cuidamos, lo asistimos, lo llevamos al médico, le pintamos el cabello, nos pintamos las uñas, las mujeres se pintan las uñas, lo bañamos, lo vestimos con las ropas más cómodas y agradables para nuestra personalidad. Usamos lentes cuando ya no vemos en la actualidad, ¿sí? Le untamos cremas, le untamos pomadas, ¿sí?, para rejuvenecer. Hacemos operaciones para quitarnos las arrugas. Hacemos infinidad de cosas por nuestro cuerpo, lo divertimos, lo satisfacemos, y como les digo, le damos de comer grandes guisados o grandes guisos que nos hacen un deleite en nuestro sentido del gusto. Y estamos sujetos a la carne porque estamos muy dados a ver las cosas mundanas y materiales. Y muy claramente aquí Pablo le dice a los romanos: no estéis sujetos a la carne. Eso no sirve, sino al Espíritu, cuando tú le has dado un aliciente, una satisfacción a tu espíritu. Cuando tú le has hecho algo a tu espíritu para que tu espíritu se sienta cómodo, cuando tú lo has deleitado. ¿Qué podemos deleitar a nuestro espíritu? Nuestro espíritu lo podemos deleitar, le podemos brindar una gran satisfacción con la oración, con el rezo del Santo Rosario, con la confesión, con la comunión,
con la unción de los enfermos, con escuchar la palabra dominicalmente en la Santa Misa, haciendo obras de caridad, espirituales o corporales, llevando una vida de estudio, llevando una vida sencilla, llevando una vida noble y no siendo ostentoso, alejándonos de las cosas mundanas, alejándonos de las cosas materiales, usando las cosas por necesidad y no por lujo, y cumplir con muchas cosas como no ser soberbio, no ser avaricioso, no ser perezoso, no ser envidioso, ¿sí? Haciendo nuestra actitud, nuestra vida con una personalidad que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo nos ha demostrado. Dar la vida por los demás, todo eso es un aliciente, todo eso es un alimento a nuestro espíritu. Todo eso es una gran o un gran regalo que le hacemos a nuestro espíritu que está con nosotros. Y esa es la forma como nosotros debemos de brindarle a nuestro espíritu. Y no solamente al cuerpo. Y muy claramente aquí Pablo dice, no están sujetos a la carne, sino al espíritu. Dice, ya que el espíritu de Dios es el espíritu de Dios, no es otro espíritu, El espíritu de Dios habita entre vosotros. ¿Desde cuándo habita entre vosotros? Desde que fuimos bautizados. Desde ese momento habita en nosotros, de una manera sacramental. Dice, el que no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ese espíritu que tenemos es el espíritu de Cristo. Pero muchas veces nosotros tenemos el espíritu por nuestro bautismo, pero no lo ejercemos y no lo llevamos y no le damos esa satisfacción de todo lo que le acabo de mencionar a ustedes, sino que nosotros llevamos un espíritu materialista, un espíritu mundano, un espíritu vano, un espíritu pecador, un espíritu de satisfacción corporal. Y por lo tanto, pues ese no es un espíritu de Cristo. Y si no tienes el espíritu de Cristo, pues lógico, no eres de Cristo. Y si no eres de Cristo, pues no estarás salvo. Y estás juzgado, dice por ahí otra lectura. Si el espíritu de Cristo, del que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea que también nos va a resucitar. Si nosotros vivimos y tenemos desde nuestro sacramento del bautismo el Espíritu de Cristo, así como ese Espíritu resucitó a nuestro Señor Jesucristo, así también nos va a resucitar a nosotros. Ese Espíritu nos va a defender, es un Espíritu de defensa. Pero si nosotros vivimos mundanamente, pues mundanamente vamos a morir. Y el día que nos moramos, pues nosotros no nos vamos a morir, porque nosotros por ahí decimos, y así dice la Escritura, vamos a estar dormidos. Nos dormiremos, ¿sí? En la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de nuestro Padre de Dios. Dice, así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne, para vivir carnalmente. ¿Sí? Pues estamos en deuda. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne, para vivir carnalmente. La carne es lo que nos estorba, los 5 sentidos es lo que nos está haciendo que nos estemos separando día a día de las cosas del Señor. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Se los hemos comentado en otras lecturas. Cuando ya estamos grandes, empezamos a tener miedo, nos empezamos a colocar en la iglesia, las iglesias se empiezan a llenar de viejitas, porque tienen miedo de la muerte, porque saben que ya nos tenemos que ir, porque saben que ya tenemos que partir. Y empezamos a tener ese gran miedo de caminar al más allá. Y si estuviéramos conscientes de que el Señor pues está con nosotros, de que tengamos esa gran oportunidad de poder estar con el Señor después de estar aquí, nuestra historia sería diferente. Pero nos falta mucho para alcanzar esos deseos, para alcanzar ese punto o ese objetivo. Seguimos viviendo en lo mundano. La gente, a pesar de la edad, a pesar de sus enfermedades, continúa viviendo de una manera con sus 5 sentidos, mundanamente.
Y entonces, pues nosotros estamos en deuda, sí estamos en deuda con nuestro Padre Dios, pero no con la carne. Después dice, pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pues sí, porque todo aquel que está viviendo de una manera corporal y mundana, pues el día que se muere sabe que se va a morir. Y por eso dicen, pues yo voy a hacer y disfrutar todo lo que pueda, porque pues ¿qué es lo único que se lleva uno cuando se muere uno? Lo comido y lo paseado. Así dicen, lo comido y lo paseado. Es lo único que nos llevamos. Pero si nosotros vivimos en Cristo, ¿qué es lo único que nos vamos a llevar? ¿Sí? La salvación, la vida eterna. Ustedes digan qué es lo que quieren, lo vivido, lo comido y lo paseado, ¿sí? O la vida eterna y la satisfacción de estar con nuestro Padre Dios. Y dice, pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, pues vas a vivir. Entonces, debemos de vivir en el Espíritu para hacer a un lado las obras del cuerpo. Debemos de darle más énfasis a lo espiritual y no a lo corporal. Debemos de satisfacer nuestro espíritu y no nuestro cuerpo. Por eso se nos invita a que hagamos ayunos, a que hagamos abstinencias, a que ofrezcamos al Señor algo que nos está estorbando mundanamente o carnalmente y que se lo ofrezcamos al Señor. Dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de enojarse, de reconciliarte con tus seres queridos, principalmente con tus hermanos, con tus familiares, con tus padres, con tus compadres, con tus vecinos. ¿Por qué se lo estás ofreciendo a nuestro Padre Dios? A lo mejor dices tú, pero pues es que me cuesta mucho trabajo pedir perdón, pero se lo estás ofreciendo a nuestro Padre Dios. Se lo estás ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo para que Él te ayude a que tengas esa paz espiritual. Entonces, de esa manera, estás viviendo en el Espíritu y le estás dando muerte al cuerpo, a lo mundano. ¿Cuánta gente vive su sexualidad de una manera alocada, de una manera imprecisa, y que solamente piensa en la sexualidad, solamente piensa en el dinero? La gente no tiene dinero y cuando lo llega a tener, aunque sea poquito, siente que tiene la millonada y empieza a hacer y deshacer de su vida. Y después vuelve a caer y después vuelve a no tener nada y después vuelve a ser pobre y tiene la escasez otra vez. Y tiene dos problemas. Uno, de haber vivido, según esa persona, con mucho y después volver a caer y no tener nada. En cambio, si tú vives en una forma espiritual, vas creciendo poco a poco en lo espiritual y vas haciendo a un lado todas esas o todos esos deseos que tenías de una forma corporal y mundana y que sabes pues que no sirven de nada y que no te llevan a nada. Y entonces vives una vida tranquila, porque no te estás cuidando de quién te va a robar, pues no tienes dinero. No te estás cuidando de que te vayan a secuestrar, por eso es una persona que pues no tiene fortuna ni riqueza. Y al tener mucho dinero, empiezas a comer y te hace daño la comida y te empiezas a enfermar y empiezas a provocarte enfermedades que después necesitas dinero para los medicamentos y las medicinas durante todo el largo de tu vida o toda tu vejez. Y la gente que no tiene dinero pues no come mucho. Y si no come mucho pues no se enferma. Y no va a tener esas enfermedades que tiene el glotón o el que tiene el pecado de la gula. Y así consecutivamente. Aquellas personas que tienen dinero se compran un coche y después se estrellan y se matan. ¿De qué les sirvió tener un coche de tantos miles de pesos si nada más les sirvió para irse a matar o a chocar? Y si no atropellan a alguien y matan a alguien y los meten a la cárcel unos años, a lo mejor con tanto dinero pagan para poder salir, ¿verdad? Y tienen esa agonía en su vida de haber matado a alguien por andar borrachos, por andar drogados. Y aquella persona que no tiene dinero pues no se compra un coche y nunca va a atropellar a nadie. Aquella persona que no tiene dinero pues no va a poder comprar droga y no va a andar drogado ni borracho y no va a atropellar a nadie ni con la bicicleta. Entonces se dan cuenta ustedes cómo lo mundano y lo material nos conlleva a llevar a cabo ciertas acciones
que nos están provocando al final de cuentas problemas. Y si nosotros vivimos de una manera sencilla y honesta y justa como nuestro Señor Jesucristo nos está invitando, pues llevamos una vida relajada y tranquila. No tienes que estarte cuidando de nada ni de nadie y estás preocupado solamente por las cosas de Dios. Y si tú le ayudas a alguien, la satisfacción más grande es ayudar al prójimo, a los seres humanos. ¿Cómo es posible que le tengas tanto amor a los animales y no le tengas tanto amor a un señor, a una persona necesitada? Eso no puede ser posible. Primero están los seres humanos que los animales. Hay gente que tiene a sus animales y los lleva al veterinario, a los perros los lleva a que les laven los dientes, a que los operen de quistes, ¿sí? Los llevan al hospital para que los operen de algún órgano. Ahí los llevan a los animales para que los peinen, para que les hagan ciertos cortes muy bonitos. Y cuando una persona les pide, a esa persona le pide pues, un taco para comer, o comprarse una bebida para satisfacer la sed, o les pide algún ropaje, ustedes simple y llanamente le dan la cara y le dicen que no, y si no, pues no le dan un peso, 2 pesos, 5 pesos, y ya, vete, adiós. ¿Por qué? Porque tengo que pagar 500 pesos por el corte de pelo de mi perro. O toma 5 pesos porque ahorita no quiero que me interrumpas porque estoy comiendo en un gran restaurante. O toma 5 o 10 pesos, que es lo que a veces da la gente, que creen que con eso ya solucionan el problema cuando la gente les pide una moneda para muchas cosas. A lo mejor lo piden para drogarse. Yo no les voy a decir que no. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros creemos que con eso ya estamos nosotros haciendo un bien. Hacer un bien es hacerlo perfectamente, no nada más soltar una moneda. Y digo la gente que pues tiene dinero, o la gente que está disfrutando de la vida terrenal y mundana, y ya se quita de encima a la gente que le está pidiendo de esa manera tan grotesca. Porque hay otra gente que no les da ni un peso, ¿no? Bueno, pues esta lectura, para no seguir hablando, nos está mencionando algo muy importante: no vivas en la carne, no vivas en lo corporal, vive en lo espiritual. Y acuérdate que tenemos a los enemigos del alma, que es el demonio, el mundo y la carne. La carne, que es nuestro cuerpo, porque le estamos dando satisfacciones a nuestro cuerpo, de toda índole, no solamente sexuales, ¿sí? Mucha gente dice hay que vivir la sexualidad, pues cuando la podemos y la tenemos, porque el día de mañana pues ya no vamos a poder tener sexualidad. Vamos a vivir la vida, por eso les digo lo que dicen. ¿Qué te vas a llevar cuando te mueras? Pues nada más lo comido y lo paseado, dicen. Pues es una verdadera aberración y es una verdadera exageración. Es lo que nos está diciendo esta lectura de Pablo, que no vivamos en la carne, vivamos en el espíritu. ¿Sí? Y vimos cómo en Mateo nos está diciendo Mateo que Jesucristo le da gracia a nuestro Padre Dios. Tenemos que darle gracia a nuestro Padre Dios. ¿Sí? Por nuestro Señor Jesucristo ya somos sus hijos de nuestro Padre Dios. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo pues vamos a quitarnos todo el cansancio, todo el agobio. ¿Sí? El yugo va a ser muy ligero si estamos con nuestro Señor Jesús y hacemos nuestro trabajo. Es lo que nos dice la lectura de Mateo. Que demos gracias, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y gracias a nuestro Padre Dios. Y por medio de Él, pues nosotros somos hijos de Dios también. Y con nuestro Señor Jesucristo, pues se nos quita todo. ¿Y qué vimos en la profecía de Zacarías? Pues está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Lo vimos como entró a Jerusalén montado en un burrito. Así lo dice Zacarías. Entonces, pues no hay otro. Los ángeles no les van a quitar a ustedes nada, ¿eh? Los santos tampoco. Nuestra Santísima Madre no la estén molestando con esas cosas. Es nuestro Señor Jesucristo, por eso vino Él. Él es el que nos vino a salvar. Entonces no le anden buscando a ustedes otra trayectoria. ¿Qué dice el Salmo responsorial? Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Así dice el Salmo responsorial. Bendeciré tu nombre por siempre. Hay que bendecir, siempre hay que, bendito sea Señor, bendito, alabado sea Señor. Siempre hay que hacerle alabanza a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Sí, Dios mío, mi Rey, porque Dios es nuestro Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre, jamás. Día tras día te bendeciré, siempre lo tenemos que estar bendiciendo. Mañana, tarde, noche, cuando dormimos, cuando nos despertamos en nuestro trabajo, como siempre lo hemos dicho.
y alabaré tu nombre por siempre. El Señor es clemente y misericordioso, Él es muy misericordioso con nosotros, nos perdona a Él. Los pecados que nosotros cometemos, no crean que se guarda rencor y ahí anda a ver a qué horas te castiga. No, el Señor nos perdona. Cuando verdaderamente no, Él sabe que nos estamos arrepintiendo y que no estamos haciendo las cosas por maldad. Lento a la cólera y rico en piedad, fíjense, así nos dice el Salmo responsorial. El Señor es bueno con todos, no nada más con los que escuchan la palabra de Dios, con los que van a misa, es con todos, con aquel borracho, con aquel drogadicto, con aquel ratero, con aquel político, con aquel gobernante, ¿sí? Con todos aquellos que andan en la maldad, con todos aquellos que andan con la prostitución, con todos aquellos que se andan peleando, con todos aquellos que se andan, de alguna manera distanciando de las cosas de Dios. El Señor es bueno con todos. También les da a ellos casa, vestir y sustento. Es cariñoso con todas sus criaturas. A todos les da casa, vestir y sustento, a todos. Y les da la oportunidad de arrepentimiento y les da la oportunidad de que se acerquen a Dios y de que vivan en el Espíritu. Y a veces nos mandan a nosotros, que ya sabemos un poquito más, pues para que les hagamos la invitación. Y nos los atraviesan en nuestro camino para que nos... Y si tú no lo haces, pues estás peor tú. Tú conoces al Señor y no lo haces. Ellos al menos no lo conocen y están cometiendo estupideces. Pero tú... Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, dice el Salmo responsorial. Todas tus criaturas. ¿Ustedes creen que no debemos dar gracias al Señor? Claro, que te bendigan tus fieles, todos sus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado y que alaben tus hazañas. Por eso tenemos que evocar, publicar, hablar, mencionar siempre todas las cosas que nuestro Padre Dios ha hecho por nosotros y todas las cosas que nos ha enseñado. El Señor es fiel a su palabra. Él siempre cumple con lo que promete. Nada ha dejado de cumplir, todo lo ha cumplido. Bondadoso en todas sus acciones. Entonces, ¿por qué dicen que Dios castiga? Yo no entiendo por qué dicen, es que Dios te castiga. No, nos estamos castigando nosotros en el momento que nos alejamos de las cosas de Dios. ¿Te das cuenta por qué estás enfermo? ¿Tú crees que estás enfermo porque ya viene en tu código genético? ¿Tú crees que estás enfermo porque el Señor te está castigando? No. Eso te lo voy a dejar de tarea. El Señor no te está castigando con las enfermedades. ¿Tú crees que estás anciano porque ya el Señor te ha abandonado? Y ya no tienes las mismas capacidades que tenías cuando eras joven. Y es porque Dios te castigó. Ya no puedes hacer lo que hacías de joven. Y estás pensando que Dios te castigó. Te lo dejo de tarea. ¿Por qué crees que estás anciano? ¿Por qué crees que ya se te arrugó tu piel? ¿Por qué crees que ya te salieron canas? ¿Por qué crees que ya no te crece tanto el cabello? ¿Por qué crees que ya no tienes ese cuerpo atlético, ese cuerpo estético? ¿Te das cuenta que ya no tienes la estatura que tenías porque ya redujiste tu estatura de tu sistema óseo? ¿Te das cuenta de que todas las cosas que han pasado en la vida tienen un porqué? ¿Y tú sientes que Dios te ha castigado? Dices, llegas anciano, llegas a viejo y no tienes tanto dinero como quisieras haber tenido. No tienes tantas propiedades como las que quisiste tener. Acabamos de leer las lecturas. Te lo dejo de tarea. Por eso dice, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer. Y todos aquellos que andan en lo mundano y en lo terrenal y están por caer, Dios los sostiene y les da otra oportunidad. Y otra oportunidad. Y otra oportunidad. Les da la oportunidad hasta cuando llega el momento de su muerte, corporalmente hablando, en el último momento. Y hay mucha gente que en el último momento no acepta el arrepentimiento y no acepta al Señor. ¿Creerás eso? ¿Crees que pueda pasar? Ha pasado y seguirá pasando, porque hay mucha gente necia. Endereza a los que ya se doblan, dice el Salmo responsorial. El único que puede hacer que esas personas reaccionen, que esas personas que están tan alejadas de Dios verdaderamente lleguen a Dios, es solamente Él. Entonces, pues no nos queda otra más que hacer oraciones por esas personas. La oración es muy importante. Hagamos oración por esas personas. Y como dice el Salmo responsorial, bendeciré tu nombre por siempre, Señor, Dios mío, mi Rey. Esas son las lecturas del próximo domingo 14, tiempo ordinario, ciclo A.